grabar. Ya. Estamos grabando. Estamos en vivo y en directo. Maravilloso. Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 2 de la ayudantía de Opti. Aquí vamos a ver un problema, más que todo un CLSP, que es como un problema capacitado de tamaño lote, clásico igual en lo que van a ver de aquí en adelante. El primer ejercicio es más que todo tratar de resolverlo de manera con una forma de modelo de instancia y también con un modelo de clase, ¿ya? El segundo ejercicio es netamente puro modelo de clase, donde vamos a ver distintas características que van a ser variantes del modelo en la letra A, ¿ya? Entonces yo les invito a que descarguen la ayudantía que está en el aula. Ya me dijeron que está en el aula, así que me pueden decir, ¿no está en el aula? No. Está en el aula y vamos a comenzar, ¿ya? Lo vamos a leer juntos y vamos a resolverlo juntos, ¿ya? Pero el ejercicio 1, como les dije, vamos a hacer la letra B, que es el modelo de clase. Que entiendo que es lo que más les cuesta, ¿o no? O hay alguno que me dice, no, modelo de clase fácil. Papita, dice Vicente. Papita dura. Bueno. Sí, es lo que más cuesta en general. Ya, entonces comenzamos. La ayudantía 2. Ejercicio 1. La empresa de pintura Arcoiris le ha solicitado a usted, como alumno de la EII, que entregue un plan de producción para sus 3 pinturas más vendidas, amarilla, blanca, celeste, para los próximos 5 periodos. Esta cuenta además con 2 plantas de producción, norte y sur. Voy a meter ahí, sigue llegando gente. De aquí pueden ver que está la tablita donde se dice donde están por un lado las filas que corresponden a los productos, que son las pinturas, y las columnas corresponden a los periodos, ¿sí? Y esta es la demanda de galones de pintura. Ahí está la unidad. También es importante considerar las unidades, porque recuerden que cada restricción y la función objetivo es importante el análisis dimensional que hacen ustedes, ¿ya? Entonces hablamos de demanda de galones de pintura. Fantástico. Luego sigue, además, cada planta posee una capacidad máxima de producción en galones, ahí está la unidad, que además depende del periodo en que se encuentra, ¿sí? Entonces tenemos como fila las plantas, planta norte, planta sur, y como columnas tenemos los periodos. Y aquí también hablamos sobre capacidad máxima de galones. Y esto igual en la práctica es bastante real. Sí, seguimos entonces. La empresa puede almacenar galones de pintura en cualquiera de sus plantas. Es decir, yo puedo inventariar en mi planta norte, en mi planta sur, en las dos, en cualquiera, ¿sí? Y no existe un costo de transporte entre ellas. Perfecto. Es decir, si yo tengo un exceso de producción en la planta norte y lo quiero almacenar en la planta sur, el costo de transportar toda esa pintura de la planta norte a la planta sur no se considera, es despreciable. Luego dice, por política de la empresa, se le ha solicitado que se mantenga un safety stock, que es un stock de seguridad, por producto, para poder anteponerse ante fluctuaciones de la demanda. Este corresponde a un porcentaje de la demanda de ese periodo, ¿ya? Es decir, del producto amarillo, todos los periodos se tiene que almacenar un 10% de la demanda de ese periodo, ¿sí? Para poder de alguna manera sobrellevar las fluctuaciones que tenga la demanda de ese producto, ¿sí? Porque recordemos igual que las proyecciones de la demanda no son siempre 100% certeras, sino que igual tienen su variación. Luego dice, finalmente se presentan los costos de producción y almacenamiento, los cuales dependen de la pintura, planta y periodo. Y aquí tenemos una tablita que es costo de producción planta norte. Acá hablamos sobre la planta norte, que tenemos los productos y los periodos. Este es el costo de producción, ¿sí? Luego tenemos acá el costo de almacenamiento de la planta norte. Es decir, cuánto me cuesta a mí almacenar la pintura amarilla en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3 y así. Luego el costo de producción en la planta sur, lo mismo, y el costo de almacenamiento en la planta sur. ¿Sí? Entonces, se le pide formular un modelo de instancia que permita minimizar los costos del plan de producción, ¿sí? Y almacenamiento para los 5 periodos. Considere que no hay inventario inicial. Y B, abstraiga el modelo anterior en el de clase. Entonces, ¿dudas con alguna parte del enunciado? Partamos por ahí. Si quieren, activan el micrófono, yo feliz lo escucho. Todo bien, Peter. Ya, entonces, ¿cuáles son las componentes o las partes de un modelo de clase?
¿Qué me puede decir? Están los conjuntos, los parámetros y las variables de decisión. Y la función objetivo y restricciones. Súper, muy bien. De hecho, la diferencia entre un modelo de clase y un modelo de instancia, además que es más específico, es que en el modelo de instancia uno no define conjuntos, no define parámetros, ¿sí? En cambio, en un modelo de clase sí tiene que definir los conjuntos, los parámetros, las variables, como dijo Vicente, y la función objetivo y la restricción, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora, ¿quién me podría decir a priori, así a simple vista, cuáles son los conjuntos que están asociados al problema? El conjunto de productos puede ser y las plantas. Ya, súper, súper Yo conjunto. tengo conjunto de productos, o sea, conjunto de pinturas, conjunto de periodo y conjunto de plantas. Ya, súper, súper. Muy bien los dos. De hecho, la forma de poder identificar cuando se habla de conjuntos es que cuando en el enunciado, ¿cierto?, te hablen sobre ítems, una cantidad de ítems que comparten una naturaleza, es un conjunto. Por ejemplo, te hablan de productos, tiene producto amarillo, blanco, azul, ¿cierto? Son ítems que comparten una característica que es ser producto. Entonces tienes un conjunto producto. Después te habla del periodo 1, 2, 3, y también comparten una característica que son periodos específicos en un horizonte de planificación. Entonces tienes otro conjunto. También te habla de que tiene una planta norte y planta sur, y que comparten ellos la característica que son plantas de la empresa. Entonces tienes un conjunto de plantas. Si yo tuviera, por ejemplo, además, proceso 1, proceso 2, proceso 3, ¿cierto? Para producir las pinturas, tengo un conjunto de ítems que comparten la naturaleza de ese proceso y tendría un conjunto de procesos, ¿sí? Entonces, esa es la forma de identificar los conjuntos dentro de un problema. Espérenme que va llegando más gente. Ahora sí. ¿Dudas con eso? ¿Cómo identificar los conjuntos? ¿No? Todo Maravilloso. good. Maravilloso. Ya, entonces ahora, los parámetros. ¿Qué me podría decir algún parámetro? Ahí yo tenía una duda. El safety stock, no sabía si considerarlo como un parámetro, porque como el safety stock es como lo que te quedó del inventario del periodo anterior. No es lo que Entonces te ahí diga, como que es lo queda. que te obliga a ti a inventariar. O sea, Ah, ya, ya, ya. sí o sí tienes que inventariar ese porcentaje de la demanda. Sí o sí. O sea, a grandes rasgos, tú todos los periodos vas a tener al menos inventariado el safety stock. Porque es lo que te obliga a inventariar. Y ahí me dicen capacidad máxima de producción, demanda, costos. Ya, súper, súper, súper. Súper. La forma, chicos, de identificar los parámetros, así como a grandes rasgos, es todo aquello que tiene un valor numérico, ¿sí? Esa es la forma más sencilla de identificar. Por ejemplo, la primera parte, acá, no sé si pueden ver ustedes, creo que sí, ¿cierto? Espérenme si puedo hacer esto. Esto. Maravilloso. ¿Ven el cuadrado rojo? No, Ah, No. no me funciona. No importa. Ya, olvidemos el cuadrado rojo. Ya. Entonces, primero que todo, acá habla de la demanda en galones, ¿sí? Y ahora, ¿cómo yo identifico los subíndices del parámetro demanda? Es básicamente ver en qué se mueve la demanda, cómo defino la demanda, cómo yo conozco la demanda. De aquí para yo puedo conocer un valor específico de la demanda, por ejemplo, este valor 100, ¿cierto? Que está acá. ¿Qué tengo que saber yo? Tengo que saber el producto, y ahí tengo una dimensión, y tengo que saber el periodo, y ahí tengo otra dimensión. Por lo tanto, el parámetro de demanda va a depender de un subíndice en producto y un subíndice en periodo, sí o sí. ¿Ya? Entonces, tenemos demanda, perfecto. ¿Qué más? Acá abajo nos hablan de capacidad máxima de producción. Entonces también tenemos otro parámetro. ¿Por qué? Porque toma valores específicos. Y como les dije, un valor, ¿cómo yo lo conozco? Conociendo, en este caso, la planta y el periodo. Entonces la capacidad va a tener dos subíndices, uno para referirse a la planta y otro para referirse al periodo. ¿Sí? Luego de ello, tenemos el safety stock. Y esto es importante. ¿Por qué?
Porque yo para conocer un porcentaje, es decir, un valor específico de este parámetro, solamente necesito conocer el producto. Por lo tanto, este parámetro va a tener solo un subíndice que va a corresponder al producto, ¿sí? Nada más que eso. Luego tenemos los costos, que ahí tenemos el costo de producción planta norte y planta sur. Aquí puede ser un poquito engañoso. De hecho, yo esto lo podría dividir en dos parámetros, un costo de producción para la planta norte y un costo de producción para la planta sur, ¿sí? No hay problema. Pero si yo quisiera trabajar esto como un solo parámetro, para una planta J, por ejemplo, que J puede ser norte o sur, ahí yo tengo que ver en qué dimensiones se mueve el parámetro, ¿sí? Por ejemplo, el costo de producción, para yo conocer un valor específico, tengo que conocer el producto, que sería una dimensión, tengo que conocer la planta, que es otra dimensión, y tengo que conocer el periodo. Entonces, el costo de producción va a tener tres dimensiones, tres subíndices, ¿ya? Y lo mismo para el caso del costo de almacenamiento, que tengo que conocer el producto, el periodo y la planta, dónde están, porque los valores son diferentes para cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Cómo identificar los conjuntos y los parámetros? Silencio. Otro. No, Todo perfecto. ya, maravilloso. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que serían las variables de decisión? De hecho, ahora voy a proyectar otra cosa. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Pregunta de prueba. Aquí estamos lo que hablamos, básicamente. Conjunto y parámetro, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, tenemos los conjuntos, que aquí habla sobre conjunto de pinturas, plantas, periodos, y aquí tenemos los parámetros, ¿cierto? La demanda, capacidad, el safety stock, el costo de producción de la pintura I, ahí se mueve en la dimensión I, en la planta J, en otra dimensión, y en el periodo T, que es otra dimensión, ¿sí? Y lo mismo para el costo de almacenamiento. Pero la pregunta que viene es, ¿qué variables son importantes para el modelo? ¿Qué debo yo decidir? ¿Qué es lo que es una incógnita todavía? Sería como cantidad de pinturas producidas de la planta algo. Súper, súper bien. La cantidad. Eso es lo que falta. Sí, muy bien, Benjamín. Porque yo no conozco, recordemos que tenemos plantas, productos y periodos. ¿Sí? Yo no conozco cuánto producir de un producto, en qué planta y en qué periodo. Entonces tengo una primera variable, ¿cierto? ¿Cuánto yo produzco en galones del producto I en la planta J en el periodo T? Recordemos que son tres dimensiones importantes que hay que decidir. ¿Sí? Fantástico. Esa es la primera variable. ¿Cuál creen que es la segunda variable? ¿O no hay más variables? El, el- como la cantidad de que se va a almacenar de, de productos en la planta. Súper, súper bien. Sí, también la decisión de la cantidad de pintura en galones, ¿cierto? De la pintura I que yo voy a almacenar, también depende en qué planta lo voy a almacenar y también en qué periodo yo voy a almacenar esa cantidad. Entonces ahí tenemos otra variable de decisión que es importante. Que ambas variables, tanto el X como el Y, se relacionan, porque la cantidad que yo voy a producir de alguna manera va a condicionar la cantidad que yo voy a almacenar. Y la cantidad que yo voy a almacenar también está condicionada por la cantidad que yo voy a producir. ¿Sí? Estas variables siempre se relacionan de alguna manera. ¿Sí? Ahora, usted mira, ¿no hay alguna otra variable? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay alguna otra decisión que hay que tomar? ¿Hay algo que no conozco todavía? ¿Cuánto voy a almacenar? Ya, esa es la variable de inventario. Perfecto. ¿Sí? Ya habíamos comentado. Igual cuánto voy a liberar de mi almacenamiento. De hecho, eso yo lo podría considerar como variable, pero si yo conozco la cantidad que produzco y la cantidad que voy a almacenar, haciendo la operación entre ellos, ¿cierto? Podría conocer la cantidad que yo voy a abastecer, en el fondo, ¿cierto? Una simple resta sería. Así que, bueno, también lo podría considerar como una variable, pero tendría que agregar más restricciones que me relacionen esas tres variables. Y se vuelve un poquito más complejo. Gonzalo me dice lo del safety stock. Ya, ¿por qué creen que eso podría ser una variable y por qué no? Yo no creo que sea una variable el safety stock, sino que es el parámetro
que va como en conjunto con la cantidad de producido. Sí, Como Yo creo que que el safety le stock afecta. termina siendo una restricción. ya, perfecto, sí. De hecho, es una restricción. Algo importante que mencionar que ningún parámetro es una variable, ¿cierto? Hay que dejar claro en eso. Y que el safety stock es una condición, como dijo su compañero, una restricción, que me obliga a que la variable de inventario, ¿cierto? En cada periodo tiene que cumplir un porcentaje, una cantidad como cota inferior. O sea, no va a tener ninguna variable de almacenamiento que sea igual a 0. ¿Por qué? Porque el safety stock me obliga a que en cada periodo yo tenga un porcentaje de la demanda de ese producto inventariado. Entonces es una condición más que una variable. ¿Sí? Ya, entonces vamos a seguir. Tenemos acá las variables. Oye, esto lo corté y lo pegué así, terrible chanta, pero no importa. La variable X sub IJ supra T, que es la cantidad de galones. Esto es importante, chicos. El tema de las unidades, ¿ya? La cantidad de galones de pintura y, aquí habla del producto, ¿cierto? Acá. A producir en la planta J, me indica dónde, en el periodo T, me indica cuándo. De ahí tengo una decisión más precisa. Luego, la cantidad de galones en la pintura I a inventariar en la planta J en el periodo T. Esas son mis variables de decisión. ¿Alguna duda con eso, chicos? Aquí ustedes me pueden debatir, no hay problema. Dígame, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Peter, me estoy puro chamullando. Yo estoy de acuerdo. Ya, súper. Entonces, ¿qué sigue ahora? La función objetivo. La función Tengo objetivo, una más duda. bien... Ay, perdón. Dime. Tengo una duda. El tema del transporte no se considera igual, porque si se produce en una planta, no hay que sacar como la cantidad que se mueve, aunque no cueste. Como, Es que en este ejercicio no hay transporte. Sí. o sea, no No, cuesta, según yo pero igual se tampoco no hay puede. que considerar ese aspecto porque no te dicen que se transporta. Estoy produciendo, ¿no? O sea, se transporta, pero no se cobra nomás. No se considera así que no se cobra. Claro, hay una parte importante. No tenemos como un transporte directo hacia clientes, que es lo que estaba diciendo su compañero, ¿cierto? Simplemente a mí me dicen, tengo una demanda de productos que tengo que cumplir, nada más. Pero lo que creo que te refieres tú es el transporte entre plantas para inventariar. Sí, sí. En el enunciado explícitamente dice que ese costo es como despreciable, que no hay que considerarlo, porque es como un costo que en verdad no influye mucho en el modelo. Cuando te dice eso, explícitamente no lo consideras simplemente. Ahora, si te dice Ya. que hay un costo de transporte involucrado y te da un valor, entonces tienes que considerar esa decisión también, de la cantidad que yo voy a transportar en cada periodo, de cada producto, de una planta a otra. Ah, ya. Entonces, solamente si hay costo se considera como Y es decisión, sino relevante. como que se transporta así nomás. Exacto. Sí, creo que en la Ya. parte del enunciado, si alguien me confirma, dice que ese costo no existe o es despreciable o algo así, o no Sí, considera. sí, no se considera. Ya, gracias. De nada. Miguel me dice, que esté en supra del periodo es solo notacional. Claro que sí, es simplemente para no tener tres subíndices abajo juntos. Simplemente por comodidad de escritura. No influye tampoco. Pero algo importante es que si yo defino la variable x sub i j supra t, en todo el modelo tiene que estar en ese orden. X sub i j supra t. ¿Ya? Yo no podría tener después x sub j i o x t j supra i. Ya, estaría mal. Sí, sí, obvio que sí. Puedo subir. Ahí está. Ya, entonces sigamos. La función objetivo. La función objetivo, imagino que todos están de acuerdo que es minimizar los costos. ¿Sí? Si alguno no está de acuerdo, por favor me dice, Peter, no estoy de acuerdo. No hay pura cuestión. Entonces aquí lo vamos a hacer nosotros, que sería minimizar una función que es costos. Algo importante igual, que casi siempre, bueno, no ha pasado en Opti, pero nunca está de más mencionarlo, es que uno no puede multiplicar variables, ¿cierto? Si ustedes llegan a una restricción o a una función objetivo donde multiplican variable de decisión, está mal. Independientemente de lo que digan, está mal. ¿Por qué? Porque el curso es de optimización lineal. Lineal quiere decir que no hay multiplicación de variables, no hay variables con un exponente mayor a 1. ¿Ya? Ahora, sí, ¿de qué es posible? Es posible, pero ahí hablamos sobre optimización no lineal.
Y ahí es un mundo completamente ajeno y creo que no lo van a ver nunca, o lo vieron, no sé. Entonces, vamos a minimizar los costos, minimizar una función, ¿cierto? ¿Y qué me podría decir los principales componentes de esta función objetivo? Así como en voz, con sus palabras. Maravilloso, qué gran participación. O sea, el costo y la cantidad nomás, po, y todo eso con una sumatoria. Ya, perfecto, pero hablamos, es que tenemos dos tipos de costos. Tenemos un costo de producción, ¿cierto? Y un costo de inventario. Entonces, la función objetivo, sí o sí, va a tener dos componentes importantes de costo, o de ítems, o de desglose, como lo quieran llamar, que es el costo de producir un producto en una planta en un periodo, más el costo de inventariar un producto en una planta en un periodo. ¿Sí? Son dos componentes. Entonces vamos a partir por el costo de producción. Voy a partir con la variable. La variable x sub i j supra t multiplicado por su costo. Y el costo lo definimos como CP, ¿cierto? CP sub i j supra t. Ahora, sí o sí, en la función objetivo, ¿cierto? Cada subíndice tiene que tener un dominio, un recorrido en una sumatoria. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Por lo tanto, como yo tengo que sumar, ¿cierto? De todos los productos, el costo, voy a sumar en i. Luego, como yo tengo que sumar en todas las plantas los productos que yo, de alguna manera, bueno, produje, ¿cierto? Porque la redundancia, tengo que sumar en todas las plantas. Y además tengo que sumar todos los productos en todas las plantas en todos los periodos, porque ahí yo tengo un costo total en todo el horizonte de planificación. ¿Sí? Entonces, ahora yo lo sumo en los periodos. Y ahí tengo mi componente total de costo de producción de todos los productos en todas las plantas y en todos los periodos. ¿Sí? Luego, la segunda componente, exactamente lo mismo en este caso, específicamente en este caso, que es el costo de almacenamiento, que es el costo de inventario, que es CI, T sub I, J supra T. Y exactamente lo mismo, ¿cierto? Tengo que sumar el costo de almacenar todos los productos en todas las plantas, por eso el J, y en todos los periodos. Y eso es lo que yo busco minimizar, esas dos componentes, en el fondo. Los costos de producción y los costos de almacenamiento. ¿Sí? Y ahí terminamos. O la manía de colocar el punto y coma. ¿Dudas con la función objetivo? A ver, ahí me preguntan. Sí, en este caso da lo mismo el orden de la sumatoria. ¿Sí? Pero vamos a ver más adelante que cuando tenemos, por ejemplo, costos que no dependen, por ejemplo, el costo de producción no depende del producto, entonces ahí la sumatoria no da lo mismo. ¿Sí? Pero aquí como los dos, la variable y el parámetro tienen tres dimensiones, ambas, entonces la sumatoria, el orden no importa. No importa. Fidel, Dime, entonces, dos preguntas por lo que acabas de decir. dime. ¿Podemos asumir que cada vez que tengamos en nuestras sumatorias tengamos, bueno, en este caso, por ejemplo, 3 índices, la cantidad de índices indica la cantidad de sumatorias que tenemos que hacer? Sí, sí. Ya, y lo segundo, por último que dijiste, que como eran 3 índices, no importaba el orden de la sumatoria. Si es que son 2, ¿importa? Claro que sí. Bueno, ahí Ya. es que depende mucho de cómo lo escriban. Mira, les voy a dar un caso. Supongamos ahora Ya. que el costo de producción no depende del producto. Es decir, a mí me cuesta 1.000 pesos producir la pintura amarilla, la pintura blanca o la pintura roja, por ejemplo. ¿Sí? O sea, mi costo de producción es independiente del producto que yo voy a producir. Por lo tanto, solamente depende de la planta y del periodo, ¿cierto? Entonces, SCP, que antes era de esa forma, pasaría a ser de esta forma, ¿cierto? Porque ya no depende del producto, simplemente de la planta y del periodo. Entonces, la forma de poder escribirlo en una sumatoria sería primero priorizar esas dimensiones. Aunque igual es equivalente, lo vamos a hacer ahora. Sería T que pertenece a T, la sumatoria de J que pertenece a J, de CP, J supra T, multiplicado por la sumatoria de I que pertenece a I, X sub I, J, T. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que voy a sumar el costo de producir, ¿cierto? Acá está. En mi planta, en todas las plantas y en todos los periodos,
multiplicado por la cantidad total, ¿cierto?, de los productos que voy a producir en esas plantas y en esos periodos. Entonces ahí se divide, ¿sí? Es importante el orden. Entonces yo no podría tener, por ejemplo, el T, ¿cierto?, esta sumatoria dentro de este paréntesis. ¿Por qué? Porque ya no, ahí el orden es importante en la sumatoria. No sé si quedó un poquito claro esa parte. Sí, me quedó claro con 3 índices, pero cuando tenemos solamente 2 índices, que la verdad es que me cuesta siempre, o sea, hasta ahora me cuesta mucho el tema de la sumatoria, no lo entiendo muy bien el orden que tienen que llevar o lo que tienen que llevar abajo específicamente. Cuando son únicamente 2 índices, ¿es relevante poner el primero, por ejemplo, el T o la J? No, Solo no es dos. relevante. Ah, perfecto. Este Ya. orden al que te refieres tú, ¿cierto? Si va el J o el T primero, no es relevante, ¿sí? Ya. Solo hay que mirar porque se distribuyen bien todos los índices. Exacto. Nada más. Sí. Ah, ya. Vale. Vamos a seguir. ¿Dudas con la función objetivo? Preguntan, ¿eso igual depende de cómo los índices comparten la variable con la... Claro que sí. Sí, es importante. Ya, seguimos entonces. Ya, las restricciones. Pasamos a las restricciones. Ya vamos avanzando, ¿bien? Paso a pasito. ¿Cuáles creen que son las restricciones asociadas? Hay que satisfacer la demanda Ya, eso es de importante, producción. porque hay una condición de satisfacción de demanda. Mira, ahí Patrick levantó la mano. Peter, Dime. es que tienes 3 sumatorias que son idénticas, no podéis dejarlo como en una sola triple sumatoria de X y J por supra T por el costo de producción, más I, J supra T por el costo de inventariado. Claro que sí, sí, son formas equivalentes, no hay ningún problema. Después vamos a ver más adelante que es mejor dividirlo en componentes, porque después la implementación, ¿cierto? Cuando ustedes lo van a codificar, ya sea en APL, en lo que sea, lo que vean, ahí es importante separar las componentes. ¿Por qué? Porque la forma en que Ciplex resuelve el modelo te condiciona mucho en cómo uno le pasa las funciones. Pero es equivalente lo que tú me dices. O sea, yo considero una sumatoria grande, ¿cierto? Paréntesis, sumar el costo de producción más el costo de inventario. Sí. Es lo mismo. Gracias, Peter. Dale, de nada. Ya, entonces, como dijo Vicente, si no me equivoco, satisfacer la demanda. Acá, satisfacer la demanda. Entonces, primero que todo, ¿cómo yo voy a satisfacer la demanda? Primero, se hace una ecuación de balance, ¿ya? Donde, por un lado, voy a tener lo que tengo, o lo que puedo tener, ¿cierto? Y por otro lado, voy a tener lo que necesito, o lo que requiero. O hacia dónde se va a ir lo que tengo. ¿Sí? Esa es como una simple ecuación. Entonces, en el primer periodo, dado que no tenemos inventario inicial, el primer periodo, ¿qué es lo que tengo? Les pregunto. Tengo lo del periodo Lo que anterior. produzco. Ah, bueno. Claro, Matías dice, lo que produce. Lo que tengo es simplemente lo que yo voy a producir. Porque recordemos que no hay inventario inicial. Como no hay inventario inicial, mi inventario inicial es 0, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo, en el fondo, es lo que yo voy a producir. O lo que voy a tener, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la sumatoria, ¿cierto? De mis plantas, porque hablamos de la empresa en general, independientemente de dónde yo voy a producir, pero yo voy a producir una cantidad, ¿cierto? Del producto I en la planta J en el periodo T, y eso va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la demanda que va a tener ese producto en ese periodo, porque eso es lo que yo voy a requerir, ¿cierto? La demanda del producto I en el periodo T, más lo que yo voy a requerir, porque hacia dónde va a ir lo que yo voy a producir. Va a ir, por un lado, a satisfacer la demanda y, por otro lado, a almacenarse, ¿sí? Entonces, eso es lo que también voy a necesitar, el almacenamiento en todas las plantas de producción. Y eso sería entonces para todos los productos, ¿cierto? Para todos los periodos.
No, me miento. Nadie me dijo nada. Para todos los productos y para el periodo 1, porque hablamos de simplemente un periodo. Entonces, revisemos de nuevo. Aquí está todo lo que yo voy a producir de un producto I en el periodo 1, en todas las plantas, ¿cierto? Por este lado, tengo la demanda de ese producto I en el periodo T, en el periodo 1, ¿sí? Y aquí tengo todo lo que yo voy a almacenar de ese producto I en el periodo 1, en todas las plantas. ¿Dudas con eso? Yo ¿Por qué tengo no una duda es con en el todos los periodos? Porque recordemos que tenemos que satisfacer la demanda periodo a periodo, ¿sí? Periodo a periodo. Peter, pero ¿qué pasaría si en mi primer periodo los costos de producción son muy bajos y en el quinto periodo me piden muchas cosas y prefiero producir todo en el primer periodo, guardarlo en el inventario y venderlo recién al quinto periodo? Claro, mira, de hecho, eso es lo que hace esta restricción. Por ejemplo, supongamos que la demanda van a ser 5 unidades, ¿cierto? De este periodo, del periodo 1. Pero imagínate que en el periodo 5 la demanda va a ser de 1000 unidades, pero es más barato producir el primer periodo. Entonces aquí yo voy a producir 1005 y voy a almacenar esas 1000 unidades para el futuro. Pero la ecuación siempre se va a cumplir, porque esta cantidad que está por este lado es para el futuro. ¿Sí? Volver al futuro, no, mentira. Para el futuro, es decir, lo que yo voy a ocupar en el periodo hacia adelante. No lo que voy a ocupar ahora. Lo que voy a ocupar ahora es lo que yo voy a satisfacer la demanda, que ese es mi requerimiento de ahora. Y una duda, periodo a periodo, igual voy restando de ese inventario. Exacto. De hecho, lo vamos a ver ahora. Este es para el periodo 1, ¿ya? Esto, periodo 1. Ahora, ¿qué pasa en los siguientes periodos? Ahí va llegando gente. Espérenme, soy un poco lento. Ya hice. ¿Qué pasa para los siguientes periodos? Los siguientes periodos, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo, ¿cierto? Bueno, partimos por lo que yo voy a producir, ¿cierto? En ese periodo. Pero además yo tengo un inventario de los periodos anteriores, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer una sumatoria, ¿cierto? Porque tengo que ver cuánto yo tengo del producto I en todas mis plantas en el periodo anterior, en T-1. Eso es lo que yo tengo ahora, desde el periodo 2 en adelante. Lo que yo voy a producir más lo que tenía inventariado. ¿Y eso hacia dónde va a ir? Va a ir a satisfacer la demanda del producto I en ese periodo, más lo que voy a inventariar ahora en ese periodo. ¿Sí? Y esto es para todo producto, y esto es para todo periodo, pero quitando el periodo 1, porque ya lo hicimos arriba. Espérame, ahí me están hablando, dice, ¿se podría usar la gran M para este ejercicio? En este caso no, porque acá hablamos de variables binarias y aquí no estamos ocupando en ningún punto variables binarias porque no hay un costo fijo de asociación o una relación, ¿sí? En el ejercicio 2 hay variables binarias, está adelante, un spoiler. Pero en este caso no, hablamos simplemente de cantidades. Entonces, miren, en esta parte, que hablamos de un periodo 2 hacia adelante, lo que yo tengo es lo que yo voy a producir en todas mis plantas, ¿cierto? Del producto I, por eso es para todo I, porque voy a tomar un producto, por ejemplo, el blanco. ¿Sí? Supongamos el caso del blanco. Entonces, lo que yo voy a producir, acá está, en todas mis plantas del producto blanco en el periodo del 2 hacia adelante, ¿cierto? Más lo que yo tengo almacenado en todas mis plantas del producto blanco en el periodo anterior. Eso es todo lo que yo tengo actualmente. Espérame, Rodrigo levantó la mano. Dime, Rodrigo. Si hubiéramos tenido inventario en el periodo 0, ¿se podría haber hecho todo como la segunda línea? Sí. ¿De una? Sí. Y habría que quitarle la última parte, esto, de acá. No sé si Vale. Esa era mi duda. Gracias. Sí. Pero este es solamente porque no teníamos inventario inicial, ¿sí? La restricción en este caso no se definen para un T, perdón, para un T igual a 0, ¿sí? Simplemente un T1 hacia adelante, por eso. Entonces, sigamos. Tenemos acá todo lo que yo tengo de mi producto, más todo lo que yo tengo almacenado de mi producto, ¿cierto?
¿hacia dónde se va a ir toda esa cantidad? Va a ir a satisfacer la demanda del periodo actual, más lo que yo voy a almacenar en mi periodo actual. ¿Sí? Supongamos entonces que la demanda de este periodo va a ser 0, supongamos. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a producir, en el fondo no tiene sentido producir porque estaría incurriendo gastos, costos, etc. Entonces yo voy a producir 0, ¿cierto? Y lo que yo tengo del periodo anterior, como dijimos acá arriba, acá, eran 1000 unidades. Entonces aquí tendrían 1000 unidades, ¿cierto? Y todo lo que yo tenía almacenado se va a almacenar de nuevo, este periodo. Entonces, lo almaceno de nuevo. Y la ecuación se sigue cumpliendo. Porque la ecuación siempre se va a cumplir. Es todo lo que yo tengo, podría tener, va a ser igual a todo lo que yo necesito, o hacia dónde lo voy a ocupar. ¿Sí? ¿Tienen dudas con eso, chicos? ¿Para seguir? Yo todavía Igual no a- entiendo por qué tienes que separar el periodo 1 de los demás periodos. Ya, eso es importante. ¿Por qué lo separé? De hecho, creo que un compañero de usted lo mencionó. Es porque yo no tengo inventario inicial. Yo no podría, de hecho lo voy a hacer acá abajito, yo no podría tener esta restricción, que sería la sumatoria, ¿cierto?, del periodo 0, de J que pertenece a J. Me imagino que tú te refieres a esto, que es igual a demanda, en J, y esto es I, JT, para todo I, y para todo T. ¿Cierto? Ustedes me dicen que por qué no podría reemplazar las dos restricciones anteriores por simplemente esta. Y es porque cuando yo analizo esta parte de acá, esto de acá, me dice que T, ¿cierto?, va a pertenecer a ese conjunto, que ese conjunto era 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? El conjunto periodo eran 5, si no me equivoco. ¿O eran 4? No, no me acuerdo. Pero ya, eso no es relevante. Entonces, si yo hiciera el módulo de instancia, ¿cierto?, me quedaría la sumatoria de todas las plantas, me quedaría X, norte, perdón, vamos a hacer del color blanco, ¿ya? Vamos a seguir el color blanco. Me quedaría X blanco de la planta norte del periodo 1, más X blanco de la planta sur del periodo 1, ¿cierto? Porque acá estoy sumando las plantas. Más la cantidad que tengo inventariado, ¿cierto?, del color blanco en mi planta norte en el periodo 1, pero es T-1, entonces sería en el periodo 0. Y eso es lo que yo no tengo, porque esta cantidad yo no la definí en ninguna parte. En ninguna parte, porque el enunciado claramente te dice que no hay inventario inicial. Entonces esta cantidad sería 0. Sería 0. Pero ahí se puede hacer la condición borde. Claro que sí. Sí. Si ustedes agregan la condición borde, podrían reemplazar esta restricción por esa. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero si no hacen la condición borde, sería esta la forma correcta. Pero con esta forma, que está acá arriba, yo no voy a ocupar la condición borde, porque ya estoy agregando la condición borde al separar la restricción. ¿Sí? Porque ahí ya no estoy considerando que tengo inventario en el periodo 1, sino que simplemente voy a tener inventario desde el periodo 2 en adelante. En cambio acá, con la restricción estoy diciendo que es posible tener inventario, pero para poder yo fijar que no tengo inventario en el periodo 1, tengo que decir, como dijo su compañero, la condición de borde. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero aquí también tiene un problema. ¿Por qué? Porque en la práctica, en la implementación, la condición de borde es un poquito compleja de codificarla. Ahí ustedes lo van a ver en taller. Me imagino que lo van a ver en taller. ¿Dudas con esto? ¿Con alguna parte de esto? Para proseguir. Yo tengo una duda cortita. O sea, entiendo lo de la condición borde y la primera restricción que hiciste, pero ¿por qué simplemente en el periodo 1 no se podría sumar el 0? ¿Qué problema hay? Porque, por ejemplo, abajo. Dime. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Que por qué simplemente, ¿por qué hay que hacer la condición? O sea, entiendo, aquí va la condición borde y la primera restricción, pero ¿por qué simplemente, cuando hablamos de periodo 1, de pintura blanca en el norte y sur, ¿por qué simplemente no se puede sumar 0 el inventario? Pero tú lo No sé dices si- en esta restricción, espérame, ¿en esto? ¿O tú hablas como agregar la condición de borde? No lo entendí. No, pues,
por ejemplo, si ocupamos solamente la que se ve ahora, que es como la más general, ¿cierto? Sí, Donde esta. sale esa. ¿Por qué no se puede ocupar para todas? ¿Por qué no simplemente se puede sumar el cero inventariado cuando estamos en el periodo 1? Ah, ya, mira, eso es lo que decía Vicente, porque si yo ocupo esta restricción, ¿cierto? Que reemplazaría las dos de arriba, en el fondo, yo tengo que agregar la condición de borde, sí o sí, que sería que I sub IJ, ¿cierto? Voy a hacerlo mejor. Tendría que agregar esta restricción, que sería I sub IJ en T tiene que ser igual a 0 para todo I que pertenece a I, para todo J que pertenece en J, y para T igual a 0. Tendría que agregar esa condición, donde aquí lo que me dice es que para el periodo 0, o para el elementario inicial, ¿cierto? La cantidad van a ser 0. Con estas dos restricciones voy a reemplazarlas de arriba, no hay ningún problema. Pero el problema es que cuando yo implemento, y eso lo van a ver en taller, cuando yo implemento esto es complicado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí T está tomando un valor de 0, ¿cierto? Pero como yo definí el subíndice T se mueve en este dominio, desde el periodo 1, 2, 3, 4 y 5. No está considerado el valor 0. Entonces, en la implementación, te va a perturbar ese 0. Por eso es que se recomienda... ¿Cómo? Cuando te referí a implementarlo en AMPL, ¿no? En cualquier lenguaje. Puede ser Python, puede ser cualquier lenguaje, ¿sí? Pero es ya. codificarlo. ¿Sí? Entonces, como ocurre esta discrepancia en los subíndices, eso y esto, en la implementación, que es codificar el modelo, ahí se te va a caer, no te va a compilar. Porque te va a decir que no está definido por un valor 0, el T. ¿Sí? Para T1 sí, Lucas sí. Para T1 sí, no hay problema. Por eso es que para la implementación se recomienda ocupar esta restricción. ¿Por qué? Porque acá estoy considerando desde T1, que no tengo inventario, ¿cierto? En ninguna parte, y para T2 en adelante. En cambio, con esta estoy considerando para todos los periodos y también estoy considerando para un T0. Entonces ahí se me complica un poco la implementación. Pero es otro cuento, chicos. Es el cuento de la implementación que lo van a ver en taller. Pero si consideran estas dos restricciones, si hablamos en temas abstractos, estas dos restricciones es equivalente a estas dos restricciones. ¿Sí? Si en la prueba le piden modelar esto, estas dos son iguales a estas dos. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Y ahí podríamos entrar a debate de cuál es mejor para la implementación, etc. Pero ambas son equivalentes. Opa, Peter, Dime. ¿por qué en la otra, bueno, en verdad las dos, no se dice que para todos J, pertenecientes a J? Ah, ya, es importante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la demanda, aquí está, voy a cambiar de color. La demanda, a mí me demandan por producto en periodo, ¿cierto? Por ejemplo, en el mes 1 tengo 1000 unidades de demanda de la pintura blanca. Y yo, ¿cómo yo puedo satisfacer esa demanda? Con la producción de mis plantas. No de cada planta, sino de mis plantas, la suma de lo que yo voy a producir. Por eso es que la suma de todo lo que yo voy a producir en todas mis plantas, más todo lo que tengo almacenado en todas mis plantas, va a satisfacer esa demanda. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta, Diego, creo que Diego me preguntó. O sea, ¿quiere decir eso que se asume que se van a ocupar todas las J? Claro, exacto. Porque sí o sí tú, de alguna manera, vas a poder producir en cualquier planta, planta norte, planta sur, para satisfacer tu demanda. En cambio, si tú lo que haces es agregar un para todo J, ¿cierto? Estás obligando, oye, esa J fea, estás obligando que en todas las plantas se produzca la demanda. Es decir, cada planta va a satisfacer la demanda. Y no es la idea. La idea es que tú como empresa, es decir, con todas tus plantas, por eso la sumatoria, puedas satisfacer la demanda. Oye, ahí me dejaste, pero da vuelta, no. Eso de que para todas J, pertenecientes a un punto J, va a significar que produzca toda la demanda en cada una de las plantas. ¿Por qué esa casualidad? Porque mira, vamos a hacer como un dibujito. Si yo considero un para todo J, ¿cierto? Vamos a borrar esta J fea que me está perturbando la vista. No está mejor, pero está igual. Si yo considero para todo J,
para todo J, ¿cierto? Quiere decir que va a haber, en vez de esta restricción de acá arriba, ¿cierto? Acá, lo que va a haber va a ser X, blanco norte, periodo 1, más lo que tengo, supongamos que tengo inventario y condición de borde, blanco norte, en el periodo 1, igual a la demanda del blanco en el periodo 1 más lo que voy a inventariar, ¿cierto? Y además tendría X, blanco sur, en el periodo 1, más Y, blanco sur, en el periodo 1, igual a la demanda de blanco en el periodo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es que la misma demanda, ¿cierto? Porque es la misma demanda, la vas a satisfacer con ambas plantas, es decir, con la planta norte, acá, y con la planta sur. O sea, está satisfaciendo la demanda 2 veces en ese caso. Porque es la misma, si te das cuenta. ¿Sí? Ya, creo que entiendo. Pero entonces, si es que quito el para todos J y perteneciente a tus puntos J, ¿qué ocurre en ese ejemplo que tú me acabas de dar? Ah, lo que hace es que va a sumar esta cantidad. Va a sumar esto y va a sumar esto. Y eso tiene que ser igual a la demanda del blanco en el periodo 1 más el inventario. Entonces va a decir, todo lo que yo tengo de color blanco en todas mis plantas, más todo lo que yo o tengo almacenado, ¿cierto? En todas mis plantas del color blanco, va a destinarse a la demanda, satisfacer la demanda, ¿cierto? Del color blanco en ese periodo, más lo que voy a inventariar, que eso es lo que sigue. Eso es lo que hace quitar el para todo y dejarlo como un sumatorio, sumar esa parte. Ah, ya, perfecto. Entonces, en lo abstracto, debemos tenerlo en cuenta siempre como para los almacenamientos, ¿no? Sí, es importante. Ahora, si el enunciado te dice claramente que yo tengo que satisfacer la demanda con todas mis plantas, tendría que ser un para todo J. Pero simplemente te dice que tú tienes que satisfacer la demanda. Y el cómo lo puedes hacer es o produciendo en tu planta norte, o en tu planta sur, o en ambas, para poder satisfacer la demanda. Entonces ahí sí o sí es sumatorio. Ya, vale, muchas gracias. Dale, no. Ya, sigamos entonces. Hoy tuvimos una buena discusión. Me gusta. Ya. Tenemos para satisfacer la demanda. ¿Alguna duda antes de seguir a la siguiente restricción? Todo bien. Ya, entonces, ¿cuál es la siguiente restricción? La capacidad, ¿cierto? Capacidad de planta. Porque recordemos que tenemos una capacidad que era este parámetro, que era cap sub jt, ¿cierto? Que es la capacidad máxima que tiene la planta J en el periodo T. Eso es. Entonces, lo que yo voy a poder producir, ¿cierto? Lo que yo voy a producir va a estar acotado, y eso es importante, como máximo la capacidad de esa planta en ese periodo. Por lo tanto, esto va a ser para toda planta y para todo periodo. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es lo que yo voy a producir? Aquí no te dice una capacidad máxima por producto, te dice como una capacidad máxima de producción de galones, ¿cierto? Entonces, por el lado izquierdo, tengo que sumar todos los productos. Tiene que haber una sumatoria, ¿cierto? En I, que pertenece a I, de X sub IJT, que hace referencia al total de galones de todos los productos que yo voy a producir en esa planta en ese periodo. Y ese total tiene que ser menor o igual a la capacidad de producción de esa planta en ese periodo. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Chiquillos, si tienen dudas, pregúntenme nomás. Aquí lo resolvemos todo. No importa si nos demoramos. Por último, después grabo la segunda parte y también lo subo, no se preocupen. Ya, súper claro entonces. Ya, fantástico. Esta fue más sencilla, parece. Entonces, ¿qué sigue? Algo que hablamos al comienzo era el inventario de seguridad, ¿cierto? ¿Y qué decía esto? Que yo en cada periodo, ¿cierto? Tengo que tener un cierto porcentaje de la demanda almacenada, sí o sí. Por lo tanto, eso quiere decir que voy a tener una cota inferior para almacenar. ¿De qué? Del porcentaje de demanda
que recordemos que era SS sub I, ¿cierto? Porque era por producto, pero que era de la demanda de ese producto. Por lo tanto, aquí estoy sacando el porcentaje de la demanda de un producto específico, ¿sí? Y esto tiene que ocurrir para todo producto, y esto es para todo periodo. Entonces, ¿qué tengo que yo, como mínimo, almacenar? Es esta cantidad, que es por producto y por periodo, ¿sí? Y por el lado derecho tengo que sumar todas las cantidades que yo voy a almacenar en todas mis plantas. Entonces, es una sumatoria en J, que es por todas las plantas, de I sub IJ supra T. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que es el total, ¿cierto?, de un producto I, por ejemplo, blanco, seguimos con blanco. Véala ahí. En el periodo T1, ¿cierto? Sería lo que yo voy a almacenar del producto blanco en la planta norte en el periodo 1, más lo que yo voy a almacenar de blanco en la planta sur en el periodo 1. Es todo lo que tengo almacenado del color blanco en el periodo 1, ¿cierto? Y eso tiene que ser al menos el stock de seguridad que me obligan a mí tener del color blanco multiplicado por su demanda, porque me dice que es un porcentaje de la demanda de ese producto en ese periodo. Eso es lo que está haciendo esa restricción. ¿Dudas con eso? ¿Alguna duda? Claro. Todo bien, fantástico, fantástico. Ya, entonces, ¿qué me queda ahora? Tenemos... Yo tengo una duda. Dime. Pero con la restricción 2, ¿es que a la capacidad de J te refieres a la capacidad de producción de cada planta? Sí, exacto. La definimos como capacidad máxima de producción, si no me equivoco. Ah, ya. Sí, capacidad planta J en el periodo T. Sí. Ya, tenemos entonces capacidad de producción, perfecto, check. Tenemos inventario de seguridad, check. Tenemos satisfacción de la demanda, check. ¿Qué me falta? Me falta una última restricción. Los dominios, ¿no? La de dominio, exacto. Y eso es importante porque siempre se baja puntaje por eso. Que sería dominio o naturaleza de las variables o no negatividad, como lo quieran llamar. Que sería que esta variable x sub ij t tiene que ser mayor o igual a 0, y sub ij supra t mayor o igual a 0. Y esto es para todo i que pertenece en i, para todo j que pertenece en j, y para todo t que pertenece en t. Eso es. Es decir, yo no puedo tener cantidades negativas. Eso es lo que me está diciendo. ¿Dudas con alguna parte? ¿Podréis poner la función objetivo 2 segunditos? Claro, claro, claro. Voy subiendo, voy subiendo. Ahí está. ¿Qué es la función objetivo? ¿No pueden ir para todos o ese tipo de cosas? No, es que mira, al decir para todo, tú estás hablando como un conjunto, es una iteración, ¿cierto? Vas a definir una expresión por cada elemento de un conjunto. En cambio, la función objetivo es única, es una sola. Por eso es que nunca puede ir un para todo en una función objetivo. Porque si tú colocas un para todo, quiere decir que vas a definir tantas funciones objetivo como elementos tengas en el conjunto del para todo. Vale. Súper. Es que a veces las dobles sumatorias, no sé, así lo veo yo a veces, que una doble sumatoria podría tener como la misma expresión con una sumatoria y un para todo. Y así va corriendo como sumando, digamos, para el lado y después para abajo. Sí, no. Estoy pensando en una forma de programación. Sí, de hecho, así mismo como que lo entendí. Sí, pero créeme que aquí la sumatoria es una forma lineal, es como acumulativa. En cambio, el para todo, tú saltas de expresión, de una a otra, de otra a otra. Eso es lo que tienes que considerar. La función objetivo es única, por lo tanto, siempre tienen que ser elementos que se van acumulando, sumando. A ver, preguntan, a veces en el volver, en el solver, me dice que... en el solver, que los valores no convergen, es porque no hay una solución. Quiere decir que tienes una región factible no acotada.
que se va al más infinito y nunca encuentra una solución porque nunca encuentra los límites. ¿Sí? Puede darse el caso. Porque es totalmente diferente a que te digan que es infactible. Infactible es porque no hay región factible, ¿cierto? Ya, más dudas con el modelo. Esto está interesante. Me Sí. gusta. ¿Puedo volver a repetir la restricción 3, por favor? Claro que sí. Vamos a estar en la restricción 3. Ya, elementario de seguridad. Elementario de seguridad es un porcentaje, el enunciado dice claramente, corríjame si me equivoco, que es un porcentaje de la demanda de un producto específico, ¿cierto? Está blanco, amarillo y rojo, no me acuerdo, que se debe almacenar, sí o sí. Que se dice, cuando te dicen que se debe almacenar, es que es una cota inferior. Y al decirte una cota inferior, es que es el mínimo que se debe tener, ¿cierto? Por eso es el mayor igual, porque esto es lo mínimo que yo debería tener, porque es un safety stock, un stock de seguridad, ¿sí? ¿Por qué el producto? Porque recordemos que este parámetro, es un porcentaje, no representa una cantidad, es simplemente un porcentaje. Entonces, para poder sacar una cantidad en galones, se debe multiplicar por la demanda. Y de hecho el enunciado te lo dice, te dice que es un porcentaje de la demanda de cada producto. Como dice de cada producto, entonces por eso es que tiene que ir un para todo I, porque ahí está haciendo por producto, ¿sí? Y también tiene que ser por periodo. ¿Por qué? Porque hay un stock, ese stock se debe almacenar en cada periodo, ¿sí? Que es creo del 10, 20, 30%, si no me equivoco. Por el lado izquierdo, que es todo esto, es todo lo que yo debo almacenar, o todo lo que yo puedo almacenar, en el fondo. Y aquí estoy considerando todas mis plantas. ¿Por qué? Porque yo puedo almacenar en mi planta norte y en mi planta sur, pero yo debo considerar todo en general. Y que la suma de todo, por eso es que estoy haciendo una sumatoria, la suma de todo tiene que ser al menos lo que me piden a mí almacenar, que es el stock de seguridad. ¿Sí? No sé si que tienen... Gracias. Sí, me quedó claro. Ya, súper, súper vale. Igual me pueden preguntar. Les juro que yo tengo toda la disposición de responder. Y creo que ya alcanzamos a hacer el ejercicio totalmente. Pero voy a continuar el video, lo voy a grabar y lo voy a subir. Para que igual tengan eso. Peter, Dime. y la restricción 4 del dominio, no entiendo muy bien por qué en todos los índices hay un para todo. Si es que hay alguna planta en la que podría eventualmente producir cero. Ah, pero menor o igual a cero. Mayor o igual a cero. Ah. Es que la condición de dominio simplemente te dice que las cantidades, porque recordemos que el X y el Y representan cantidades, ¿cierto? Cantidad a producir y cantidad a almacenar. Entonces te dice que las cantidades no pueden ser negativas para ningún producto, para ningún periodo y para ninguna planta. Yo no puedo producir menos 1000 unidades, ¿cierto? Sí, no, es que me traspapelé y leí que era mayor a cero, no mayor o igual. Ah, ya, súper. Vale. ¿Alguna otra duda, estimadas personas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Oye, ¿va a subir la resolución de los dos ejercicios o no? Sí, es que tenía preparado todo, pero me extendí mucho. Pero no, está bien, está bien. Está bien, maravilloso. Quería que veríamos variables binarias, pero no alcanzamos ya. Por la hora quedan... ¿Cuánto queda? ¿Como 6 minutos? ¿7 minutos? ¿8 minutos? Como 7, 8 minutos. Sí, no alcanzamos. Sería introducirle un nuevo mundo. ¿Qué se demora? ¿Quieren tomarse un break? ¿Creen que sigamos hablando alguna parte? ¿Creen que les explique algo? Aprovechemos el tiempo. Peter, yo tengo una duda. Ya, dime, Claudia. Es que, bueno, es como, tenemos control el lunes y entonces va como si se espera que nuestro nivel sea como resolver un problema que tenga como dos problemas mezclados o como algo así que hemos visto hoy. Mira, buena pregunta, pero la verdad no tengo cómo responderte porque no sé, la verdad. Yeah. Pero siempre consideren asegurar puntaje, como siempre, y consideren lo que hablamos en toda la ayudantía, ¿sí? Definir conjuntos, pues en el caso de modelo de clase, definir conjuntos, parámetros que estén bien definidos con sus unidades, con sus subíndices, definir las variables, definir la función objetivo y la restricción, ¿sí? Y algo importante, que no se equivoquen, aquí les voy a dar unos de errores clásicos. Sección de errores clásicos. Es que si yo considero, por ejemplo, una sumatoria, consideremos la misma variable, en J, ¿cierto? De un X sub I J supra T,
menor o igual a la capacidad, consideremos esa restricción. Mira, este error clásico. Ya. ¿Qué me podría decir que tiene malo esa restricción de capacidad? ¿O qué representa esa restricción? Que estoy sumando todas las capacidades por cada capacidad, o sea, no, sí, pues, por cada capacidad que haya. Entonces, como no tiene sentido. No tiene sentido, ¿cierto? Porque miren, el error clásico es que acá estoy haciendo un para todo J, es decir, para toda planta, y además estoy sumando todas las plantas. Entonces es extraño, porque estás ocupando el mismo subíndice. Puede ocurrir que más adelante ustedes vean que algo así va a pasar, pero cuando ocupan el mismo subíndice, está mal. Está completamente mal. ¿Sí? Si en vez de J hubiera sido, no sé, un W, que pertenece al conjunto J, ahí sí puede ser el caso, pero depende de la restricción. En este caso, como es capacidad, no tiene sentido. Pero, espérame, ¿qué dice ahí? Javiera pregunta. De poner para todo y poner la sumatoria. ¿No podría ser al revés? No, es que depende de lo que tú quieras representar, Javier. Depende. Por ejemplo, volvamos al tema de la capacidad. El tema de la capacidad era de esta forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo una capacidad máxima en cada planta. Cuando te dicen en cada planta, tienes una restricción por planta, ¿cierto? Entonces ahí tienes un para todo J, porque es para cada planta. Y además tienes que esa capacidad se debe cumplir en cada periodo, es decir, para todo periodo. Y ahí tienes otra restricción, perdón, otro para todo, que es para todo T. ¿Sí? ¿Y qué se debe cumplir? Para cada planta y para cada periodo, que serían los para todo, se debe cumplir que la capacidad de la planta en ese periodo tiene que ser, tiene que ser a lo más, ¿cierto? Por eso el menor o igual, lo que yo voy a producir, el total de los productos en esa planta y en ese periodo. ¿Sí? Entonces, cuando te hablen sobre cuánto yo voy a producir o capacidad que debe tener cada planta, esa restricción de capacidad va a tener un para todo planta, un para todo J. Rodrigo está levantando la mano, dime. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo lo puedo poner en el modelo de clase cuando me piden que, supongamos que tengo que producir no más de 500 unidades del producto A más el producto B? Porque generalmente me piden así como ya del producto A, menos de, a lo más 1000 unidades o menos de 500 del producto B, pero cada uno por separado. Entonces ahí yo lo pongo para cada producto, pongo un para ahí, supongamos que son los productos para cada producto, la restricción, pero cuando los tengo que en conjunto tienen que ser menos a una cantidad específica, no se me ocurre cómo ponerlo en un modelo de clase. Ya, no sé si me expliqué bien. Vicente, tu respuesta es sí. Tu pregunta que me hiciste recién, ¿me puedes repetir la primera parte? Que ahí me quedó una duda. Que es como cuando supongamos que tengo restricciones de producción de un determinado producto. No sé, me dicen de que tengo que satisfacer al menos 500 chocolates blancos, 400 negros, y me dicen, y el chocolate rojo más el amarillo tienen que ser, esa es la condición que me cuesta ver en el modelo de clase, cuando tengo que poner como dos en conjunto, que sean menor a algo. Ya mira, si hablamos de producto, es simplemente una sumatoria. Porque a ver si entendí tu pregunta, igual se cortó un poquito. Lo que estoy hablando es que si tengo una demanda de chocolate, siguiendo tu mismo ejemplo, la demanda de chocolate debería ser, a lo que yo voy a producir tiene que ser al menos la demanda, ¿cierto? De chocolate. Después la demanda de galletas tiene que ser, lo que yo voy a producir va a ser al menos la demanda de galletas. Pero que además la cantidad total que yo voy a producir tiene que ser al menos una cantidad. ¿Eso? Sí, pero a veces me piden, por ejemplo, que se junten dos cosas, pues anda, los chocolates tienen tipos de chocolate y para cada tipo de chocolate me piden una demanda específica, pero a veces me van a pedir que entre dos tipos de chocolate, onda el blanco y el negro, sean a lo más, no sé, 100 unidades, por ejemplo. A lo mejor te mando después por correo. Permiso, yo creo que se refiere a que, por ejemplo, en la guía hay un ejercicio que pide que
creo que es como la suma del paté más el atún tiene que ser menor a como la cantidad de cereal, algo así. Entonces, las tres cosas están relacionadas con una sola variable de decisión. Entonces, ¿cómo yo expreso eso en un modelo de clase? Sí. Entrete. Ya, cuando hay algo muy específico como eso y no se cumple como un patrón así en general, es simplemente definirlo. Se escapa un poco de lo que es un modelo de clase, pero se define, netamente se define. O sea, dejarlo como una instancia. Claro, sí, porque no te dice un patrón en general, a no ser que te digan dentro de un conjunto de productos, ¿cierto? De productos, supongamos, tengo unos productos que son líquidos, que serían estos, y tengo unos productos que son sólidos, que son estos. Y te dicen, ya, los productos líquidos no pueden ser mayor a los productos sólidos, pero todos son productos. Entonces ahí se podría hacer algo, porque es algo un poco más general. Pero cuando te dicen, no sé, que no puedo llevar más agua que bebida, entonces algo muy específico, y ahí ya no se puede hacer más que un modelo de instancia. Ah, ya, vale. ¿Sí? O sea, aunque estemos resolviendo un modelo de clase, lo especificamos, ¿no? Sí, porque no se podría hacer algo general. Ya. Gracias. Vale, de nada. ¿Alguien más? ¿O ya terminamos? Creo que terminamos, ¿no? No sé. Sí, Lucas, se utilizan los subíndices. Es que ese es el problema, Benjamín, porque si tú tienes algo específico, por ejemplo, agua, como te dije acá, agua y bebida, ¿cierto? Que la cantidad de agua no debe ser superior a la cantidad de bebidas, tú tienes un elemento. Tendrías un conjunto con un elemento, que ya no sería como un conjunto, ¿cierto? En cambio, si te dicen que la cantidad de litros, perdón, la cantidad de productos de líquidos no debe superar la cantidad de productos sólidos, tú podrías definir un subconjunto de productos líquidos y productos sólidos. Y ahí hacer una restricción entre ellos. Pero cuando es muy específico no se podría. Dime, Claudio. Es que no se podría hacer como definir otro índice que pertenezca a ese conjunto y decir que ese sea distinto a los otros dos elementos o a los otros que tengo. Sí, mira, de hecho, es que... Como poner, no sé, el índice pertenece al conjunto y ese índice tiene que ser distinto al índice que generalmente... Sí, sí te entiendo lo que tú me dices. Mira, vamos a tomar, eso. por ejemplo, vamos a definir el conjunto L como agua, ¿cierto? Y vamos a definir el conjunto S como bebida. Entonces, por ejemplo, hablemos de cantidad. Sería que la cantidad, ¿cierto? Y todos estos son productos. Sería que la cantidad de agua tiene que ser menor a la cantidad de bebida, ¿cierto? X, J, por ejemplo, donde para todo I que pertenece a L, para todo J que pertenece a S. Tal que este I sea distinto que J. Algo así, se podría hacer, sí. Pero si te das cuenta, estos conjuntos tienen un elemento. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo ocupe eso a que ocupe X agua menor o igual a X bebida? Porque si tienen un elemento, los para todos simplemente van a hacer una sola iteración. Van a agregar solamente una expresión. Y ese es el problema. ¿Sí? En cambio, si te dijeran que hay un conjunto de líquidos que tiene, no sé, agua, bebida, gaseosa, té, no sé, y conjunto de sólidos que te habla sobre galleta, pan, no sé, chocolate, y que te dice que las cantidades deben ser mayor o igual, entonces ahí se podría hacer algo, porque ahí tú podrías sacar subconjuntos de elementos. Pero si te hablan de productos específicos, lo podría hacer de esta manera, sí, pero esa manera igual es equivalente a esto. No hay ningún problema. Creo que tiene la mano levantada. ¿Me querés decir algo? Ah, no, ya entendí. Ahí tengo otra pregunta, que no sé, está un poco tonta. Pero cuando me dice como haga el modelo de programación lineal, ya la programación lineal puede ser tanto como la instancia y la clase. Claro. Lo que los dos son programación lineal. Pero ahí me está pidiendo que haga los dos o que yo escoja. O... Igual siento que en clase es más importante y más general y más abstracto. Entonces, a veces... No, sí, te entiendo. Esa pregunta es ambigua. Yo que tú ahí pregunto. Ahí, profesor, ¿qué está pidiendo? ¿Clase o instancia? ¿O qué de las dos? Póngase... Sea claro, por favor. Yo que tú le pregunto. Ah, ya. Ya, gracias. La verdad no he visto el ayudante anterior. Perdón.
Pero igual, chicos, cualquier duda, pregúntenme si necesitan como un reforzamiento o algo así. Júntense ustedes, lo hacemos mañana en la tarde, yo feliz, les cedo una hora de mi tiempo, feliz. La idea es que estén claros con todas estas partes. Pero ojalá, como les digo ahí a Catalina, que se junten, ¿sí? Para no tener que estar repitiendo como lo mismo varias veces, sino que entre todos lo vamos viendo. Creo que llegó alguien, ¿no? De taller o nada que ver. No llegó nadie de taller. Ya. Oh. Ya, bueno. Bueno, chicos, voy a subir la pauta del ejercicio 2 igual. Cualquier duda me pregunta.